Hola amigos, estamos nuevamente en las oficinas de Kramer México y esta vez les vamos a enseñar todo lo que hay para hacer extensión de señales de video. Típicamente tenemos instalaciones donde muchas veces la fuente y el destino del video no se encuentran dentro a veces de la misma sala, o a veces están a grandes distancias, o en otras ocasiones pues las tuberías que tenemos para el paso de cables de video son demasiado angostas o no tienen espacio, y entonces eso nos limita para poder enviar señales de video. Entonces Kramer ha desarrollado una línea de extensores de video que nos permiten hacer envío de señales a diferentes distancias con diferentes formatos dependiendo cada una de las necesidades. Entonces aquí en la mesa, como pueden ver, tenemos diferentes modelos y algunos accesorios que nos van a servir para mejorar la calidad del video y evitar pues intermitencias, problemas de la calidad, efectos indeseados. Pues cada uno tiene sus características específicas. Entonces vamos a empezar ahorita con este dispositivo, que es un transmisor inalámbrico por radiofrecuencia de HDMI. El KW14T nos va a permitir hacer un envío de señal HDMI e infrarrojo a través de un medio completamente inalámbrico. Entonces este es un transmisor, tiene su receptor, el cual nos permite tener un envío de señales de hasta 30 metros con línea de vista. En dado caso de que no tuviéramos una línea de vista, pues iría reduciendo en función a la calidad de los muros que habría que traspasar. Pero es una solución muy eficiente para, por ejemplo, una sala de juntas donde no tenemos ya espacio para mandar cables y requerimos enviar a una pantalla o a un proyector una señal de video. Entonces, este es uno de los productos compactos. Luego tenemos otro producto que es el SID X2N, y este producto, sus principales ventajas es que nos va a permitir tener varios formatos de entrada de video, incluso conectados simultáneamente, para estarlos haciendo llegar por medio de un cable, en este caso HD base T o cable Ethernet, a el receptor. Entonces tenemos aquí la salida de HD base T con la que podamos conectar un cable tipo Ethernet, y dependiendo la distancia a la que lo vamos a mandar, pues es el tipo de cable que se recomienda. Podemos empezar desde un cable UTP para distancias muy cortas hasta un cable blindado categoría 6A para distancias más largas. De todo esto nosotros les vamos a compartir aquí en los comentarios una tabla con la que ustedes van a poder referenciarse y saber exactamente qué tipo de producto, qué tipo de cable y qué distancia y resolución es la que queremos trabajar. Luego tenemos acá otro Digitool, que es el TP580T. Este es un dispositivo un poco más sencillo que nos permite hacer el envío de señales HDMI, RS232 para control, infrarrojo a través de un cable tipo Ethernet HD base T. Nos va a permitir enviar pues hasta altas resoluciones de video dependiendo el cable y la distancia. Luego por acá también tenemos otro dispositivo que es el TP590TXR, y su principal ventaja es que nos permite enviar señales de video a muy largas distancias. Dependiendo del tipo de cable y el formato de video que trabajemos, nos permitiría llegar a unos 180 metros sin ningún problema. Y la joya de la corona, que es el dispositivo más nuevo y pues más revolucionario, que es este dispositivo, el TP752T, el cual nos va a permitir hacer envío de señales de video a distancias de hasta 600 metros. Y la gran ventaja de este dispositivo es que ya no necesitas preocuparte por el tipo de cable que vas a utilizar. Nos permite enviar el video hasta 600 metros en resolución 1080p con un cable simplemente que sea de 2 hilos. Puede ser un cable de audio, puede ser un cable telefónico, puede ser cualquier cable que sea de 2 hilos, y vamos a poder enviar las señales hasta 600 metros con una resolución pues increíble y sin ningún tipo de pérdida de la señal de video ni de calidad. Entonces pues con esto les podemos demostrar que hay una solución para cada tipo de uso y que nos va a permitir hacer llegar una calidad de video sin importar la resolución a la distancia que requiramos. Posteriormente tenemos estos dispositivos
que son mucho más compactos, más pequeños, que trabajan con un formato propietario de Kramer que se llama DigiCat, y estos transmisores lo que nos permiten es pues poder hacer un envío de señal básica, en este caso por HDMI o por DVI, ¿no? Son muy utilizados, son bastante compactos y unas muy buenas herramientas para hacer el envío de video a través de un cable de tipo Ethernet. Y por último tenemos estos otros accesorios que también son unas herramientas muy eficientes, porque muchas veces tenemos, por ejemplo, cables HDMI que requerimos empalmar y quizá enviar a distancias largas, y pues típicamente un acople HDMI no nos lo va a permitir, porque cada vez que vamos metiendo estos dispositivos a un cable van bajando la calidad o la tensión eléctrica, y eso produce que muchas veces ya no llegue ni siquiera el video al destino. Entonces, con esta solución, que es un dispositivo activo, que incluso lo podemos alimentar de manera independiente en dado caso de que requiramos o tengamos algún conflicto para el envío de señales, podemos alimentarlo, y este nos va a permitir empalmar varios cables. Por denominación, por especificación, nos permitiría poner hasta 2 de estos dispositivos en un cable, pero se han hecho pruebas que nos permiten certificar que podemos incluso usar hasta 3. Claro que va a depender mucho de la calidad del cable HDMI, pero esta es una muy buena solución para ese tipo de extensiones. Y por último, para los casos donde el formato del video o el tipo de señal que está enviando nos llega a generar problemas, porque no se alcanza a leer el dato EDID o porque el bloqueo, el candado HDCP nos está generando algún problema, pues a través de este dispositivo podemos hacer la entrada de la señal de video, y posteriormente a través de los switches que tenemos de este lado podemos nosotros definir si va a ser una lectura de EDID o va a hacer un desbloqueo de candado de HDCP, de modo que en casos en los que nuestro video wall, nuestro proyector, nuestra pantalla nos limita la reproducción de contenidos por el bloqueo del candado HDCP, entonces con este dispositivo lo podemos desbloquear y podemos hacer llegar ese tipo de señales a cualquier dispositivo de video. Entonces, esto solamente es un poco de todo el universo de soluciones que tiene Kramer. Tenemos más modelos de extensores, existe un montón de modelos de cable, desde el cable HDMI hasta el cable HD base T que se requiere para una instalación profesional, lo podemos conseguir en el catálogo de Kramer. No olviden irse a nuestra tienda, no olviden registrarse, suscribirse en el canal y seguirnos, porque vamos a seguir publicando estos videos y ustedes podrán ir viendo todas las capacidades que vamos a poder lograr con esta marca. Entonces les agradezco haber estado aquí y sigan en contacto, activen la campanita, pongan sus comentarios y sigan pendientes de lo nuevo.